Mi novia dijo, quiero salir con otros chicos para descubrirme a mí misma, espero que seas maduro y sigas pagando las cuentas. Dejé que las deudas la consumieran. Cuando conocí a Carmen tenía la impresión de que mi vida finalmente estaba tomando forma. Mi nombre es Juan Pablo, tengo 35 años y soy dueño de una cadena de cafeterías que comenzó como un pequeño local familiar. Mi padre y yo abrimos la primera cafetería cuando yo tenía apenas 22 años. Él era de esas personas obsesionadas con el trabajo, pero no por ambición vacía. Tenía un sueño muy claro, quería construir algo que sobreviviera incluso cuando él ya no estuviera. Recuerdo perfectamente cómo hablaba del negocio. Las cafeterías no venden café, decía. Venden costumbre. La gente vuelve porque siente que pertenece al lugar. Mi padre murió 3 años después de abrir la primera sucursal. Un infarto. Repentino. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Durante meses pensé en vender todo. El dolor me dejó vacío y honestamente no sabía si quería cargar con un negocio que me recordaba a él todos los días. Pero seguí. No porque fuera fuerte. Porque sentía culpa si abandonaba el sueño que compartimos. Pasaron los años. Abrí otra sucursal. Luego otra. Después otra más. Aprendí administración, marketing, proveedores, manejo de personal, horarios imposibles y todos los problemas que nadie te cuenta cuando decides emprender. Hubo meses donde apenas dormía 4 horas. Días enteros haciendo inventarios y noches completas revisando números. Pero funcionó. A los 35 años ya tenía 6 cafeterías funcionando bien, una oficina administrativa pequeña y empleados que llevaban conmigo muchos años. Algunos incluso habían conocido a mi padre. Había clientes que iban desde el primer día y a quienes prácticamente conocíamos por nombre. Mi vida era tranquila. Bastante rutinaria. Y entonces apareció Carmen. Llegó una mañana de martes, cerca de las 10. Lo recuerdo porque estaba revisando unos reportes de ventas en la sucursal principal cuando una de las supervisoras me dijo: hay una chica preguntando por trabajo. Dice que tiene experiencia administrativa. Normalmente yo ya no hacía entrevistas. Había gente encargada de eso. Pero ese día estaba ahí y decidí hablar con ella. Carmen tenía 29 años. Era muy atractiva, pero lo que más llamaba la atención era la seguridad con la que hablaba. No parecía nerviosa. De hecho, parecía evaluar el lugar mientras hablábamos, como si estuviera analizando cómo funcionaba todo. Traía experiencia en administración de restaurantes y cafeterías. Había trabajado en 2 franquicias conocidas y entendía bastante bien la parte operativa. Durante la entrevista habló de control de gastos, rotación de personal y estrategias para aumentar ventas. Recuerdo pensar que era raro encontrar a alguien tan preparado buscando empleo en una cafetería local. Pero la contraté. Al principio todo salió bien. Era eficiente. Muy eficiente. En menos de 2 semanas ya conocía los nombres de casi todos los empleados, detectó errores en inventarios que nadie había visto y reorganizó horarios de forma bastante efectiva. Incluso las ventas subieron ligeramente en la sucursal donde trabajaba. Los empleados decían que era exigente, pero profesional. Y yo empecé a fijarme demasiado en ella. No voy a mentir, después de la muerte de mi padre y años enfocado únicamente en el negocio, mi vida personal era prácticamente inexistente. Salía poco. No tenía muchos amigos cercanos y llevaba años sin una relación seria. Carmen llegó en un momento donde yo estaba cansado de sentir que toda mi vida era trabajar. Comenzamos hablando más seguido. Primero cosas del trabajo. Luego conversaciones normales. Después cafés al terminar el turno. Finalmente cenas. Ella era inteligente y sabía escuchar. O al menos eso parecía. Recuerdo una noche particularmente clara. Estábamos cerrando la sucursal principal y ella me preguntó: ¿nunca pensaste en vender todo y descansar? Le dije que muchas veces. ¿Y por qué no lo haces? Porque esto era el sueño de mi padre. Ella se quedó callada unos segundos antes de responder. Entonces no puedes dejarlo morir.
Esa frase me golpeó más de lo que debería. Sentí que alguien finalmente entendía el peso que cargaba desde hacía años. Empezamos a salir oficialmente unos meses después. Y honestamente, al principio era una relación bastante buena. Carmen era cariñosa conmigo. Me acompañaba a eventos del negocio. Me ayudaba a revisar números. Incluso parecía interesarse genuinamente por el crecimiento de las cafeterías. Mi círculo cercano pensaba que me hacía bien. Yo también lo creía. Con el tiempo comenzó a involucrarse más en la administración. Me daba opiniones constantemente sobre cómo mejorar ciertas áreas y muchas veces tenía razón. Yo confiaba en ella. Tal vez demasiado. La primera señal de alarma llegó aproximadamente un año después de comenzar la relación. Estábamos cenando en mi departamento cuando ella soltó algo que en ese momento no me pareció tan grave. ¿Nunca pensaste en ponerme como gerente? La pregunta me tomó por sorpresa. Bueno, ya tenemos gerentes. Ella sonrió, pero era una sonrisa extraña. Sí, pero yo hago más que muchos de ellos. Además, seamos honestos, Juan Pablo, prácticamente soy la esposa del dueño. Lo dijo riéndose, como si fuera una broma. Pero no sonó como una broma. Intenté manejarlo con calma. No me gusta mezclar demasiado la relación con el trabajo. Ella dejó los cubiertos sobre la mesa. Eso dicen todos hasta que necesitan a alguien de confianza. Después empezó a mencionar errores de algunos encargados, problemas administrativos y personas que, según ella, no estaban aprovechando el potencial de las sucursales. Y honestamente, varias cosas eran ciertas. Carmen sabía administrar. Eso era innegable. Así que terminé cediendo. No le di control total de una sucursal de inmediato, pero sí un puesto más alto en administración y supervisión. Pensé que podría ayudar a profesionalizar aún más el negocio. Ese fue probablemente el inicio del problema. Los primeros meses parecían positivos. Ella era organizada, redujo algunos gastos innecesarios y presionaba bastante para mejorar resultados. Pero luego comenzó a cambiar. Primero fueron pequeños comentarios hacia empleados. La gente aquí se acostumbró a trabajar relajada. Son demasiado sensibles. Por eso los negocios pequeños nunca crecen. Después comenzaron las quejas. Una barista renunció llorando porque Carmen la humilló frente a clientes por equivocarse en una orden. Un encargado me dijo que Carmen trataba al personal como si fueran inútiles. Otro empleado pidió cambio de sucursal porque no soportaba trabajar con ella. Cuando hablé con Carmen sobre eso, se molestó inmediatamente. ¿Ahora resulta que soy la mala por exigir que hagan bien su trabajo? No digo eso, le respondí. Pero puedes hablarles diferente. Ella soltó una risa seca. Juan Pablo, por eso la gente se aprovecha de ti. Quieres ser amigo de todos. Esa frase me incomodó bastante porque tocaba una inseguridad real mía. Siempre tuve problemas para ser duro con los empleados. Muchos llevaban años conmigo y honestamente los veía casi como familia. Pero lo peor vino después. Había clientes frecuentes a quienes les dábamos ciertos beneficios. Personas que llevaban años consumiendo diariamente en nuestras cafeterías. Algunos tenían descuentos pequeños o precios especiales desde tiempos de mi padre. No era algo enorme económicamente, pero sí simbólico. Una tarde un cliente antiguo pidió hablar conmigo bastante molesto. Era un señor llamado Ernesto. Llevaba yendo a nuestras cafeterías desde la primera sucursal. Literalmente conoció a mi padre. Tu gerente me trató como si quisiera robarle, me dijo. Resultó que Carmen había eliminado los descuentos especiales en una sucursal sin avisarle a nadie. Cuando Ernesto preguntó por qué le estaban cobrando diferente, ella respondió frente a otros clientes. Aquí todos pagan igual. No tenemos preferencias. El problema no era solo el descuento. Era el tono. Ese hombre había apoyado nuestro negocio desde el principio. Cuando confronté a Carmen esa noche, esperaba que al menos entendiera el problema. Pero no. Hice lo correcto, dijo sin siquiera dudar. Era un cliente importante. Precisamente por eso.
La gente se acostumbra a privilegios absurdos. Mi padre daba esos descuentos. Ella se cruzó de brazos. Tu padre también manejaba una sola cafetería. Tú tienes una cadena. Empieza a comportarte como dueño de una empresa y no como alguien que regala cosas para caer bien. La discusión subió de tono rápidamente. Le dije que había formas de manejar esas situaciones. Que no podía tratar mal a empleados y clientes porque sí. Entonces dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Los asalariados necesitan mano dura. Si les das confianza, se suben encima de ti. Ahí sentí algo raro. Porque ya no parecía la mujer inteligente y apasionada que conocí al principio. Parecía alguien obsesionado con el poder. Después de esa pelea decidí limitar parte de sus responsabilidades. No la despedí ni nada parecido, pero sí reduje su autoridad sobre empleados y decisiones importantes. Carmen no reaccionó bien. En absoluto. Durante las semanas siguientes comenzó a actuar diferente conmigo. Más fría. Más distante. Contestaba cortante. Dejaba comentarios pasivo-agresivos frente a otros empleados. Y poco a poco empecé a sentir algo que nunca había sentido con ella. La sensación de que estaba molesta no por perder autoridad, sino porque creía que merecía más. Después de aquella discusión por los empleados y los clientes frecuentes, las cosas entre Carmen y yo comenzaron a deteriorarse lentamente. No fue algo inmediato. No hubo una gran pelea ni una ruptura evidente. Fue peor. Fue como ver cómo alguien se transforma poco a poco frente a ti hasta que un día ya no reconoces a la persona con la que compartes la casa. Nosotros vivíamos juntos desde hacía casi 2 años. Ella se había mudado a mi departamento aproximadamente 8 meses después de comenzar la relación. Al principio todo parecía bastante normal. Yo pagaba la mayor parte de las cosas porque honestamente ganaba mucho más que ella y no me molestaba hacerlo. Pagaba la renta, servicios, comida y prácticamente todos los gastos importantes. Ella aportaba algunas cosas pequeñas de vez en cuando y yo nunca hice problema por eso. Pero después de obtener más poder dentro de la empresa y comenzar a obsesionarse con cierto estilo de vida, Carmen empezó a gastar dinero de una manera que sinceramente nunca había visto en nadie. Al principio eran compras normales. Ropa. Maquillaje. Zapatos. Después comenzaron los bolsos de diseñador. Perfumes extremadamente caros. Accesorios que usaba una sola vez. Recuerdo una tarde en particular donde llegó con varias bolsas de tiendas de lujo. ¿Cuánto costó eso? Pregunté más por curiosidad que por enojo. Ella respondió como si fuera algo insignificante. No tanto. Pero sí era mucho. Demasiado. Cuando vi los cargos de una de sus tarjetas días después, entendí que había gastado más de lo que muchos de mis empleados ganaban en un mes completo. Intenté hablarlo tranquilamente. Carmen, estás gastando muchísimo dinero. Ella ni siquiera levantó la vista del teléfono. Trabajo duro. Me gusta darme gustos. No digo que esté mal comprarte cosas, pero esto ya parece excesivo. Entonces dijo algo que comenzó a repetirse constantemente. La gente exitosa gasta diferente. Esa frase se volvió casi un mantra para ella. Si yo cuestionaba algo, respondía eso. Si mencionaba ahorrar, decía eso. Si hablábamos de finanzas, volvía a repetirlo. La gente exitosa gasta diferente. El problema era que no estaba usando su dinero. Comenzó a pedirme ayuda para pagar sus tarjetas. Al inicio eran cantidades relativamente pequeñas. Amor, este mes me excedí un poco, ¿puedes cubrirla? Luego te lo pago. Y yo aceptaba. No porque me sobrara el dinero, sino porque confiaba en ella. Pensaba que quizá estaba atravesando un momento complicado o simplemente aprendiendo a manejar mejor sus gastos. Pero los pagos comenzaron a hacerse constantes. Cada mes aparecía una nueva deuda. Y luego otra. Y otra más. Cuando intentaba preguntarle exactamente en qué gastaba tanto dinero, ella se molestaba. ¿Ahora vas a controlarme? No es eso. Solo me preocupa.
Pues no te preocupes tanto. La situación empezó a volverse extraña por pequeños detalles que fui notando. Uno de ellos era la ropa. Carmen jamás repetía conjuntos. Nunca. Al principio pensé que era una exageración mía, pero después empecé a darme cuenta de verdad. Cada salida, cada cena, cada día en la cafetería, siempre usaba algo distinto. Y no ropa económica precisamente. Un día, mientras acomodaba algunas cosas en el departamento, me di cuenta de algo rarísimo. No había ropa sucia de ella. Nada. Ni una sola prenda. Pensé que tal vez había lavado antes o mandado todo a lavandería, pero pasaron los días y seguía siendo igual. Finalmente le pregunté: ¿Dónde está tu ropa para lavar? Ella respondió con total normalidad: No tengo. ¿Cómo que no tienes? Pues no la guardo. Recuerdo quedarme mirándola unos segundos porque sinceramente pensé que estaba bromeando. ¿Qué significa eso? Ella soltó una pequeña risa. Juan Pablo, no dramatices. Solo compro ropa nueva. ¿Y la otra? La tiro. Sentí que el cerebro literalmente tardó unos segundos en procesar la respuesta. ¿La tiras? Sí. ¿Toda? Pues sí. A veces regalo algunas cosas, pero normalmente las tiro. Pensé que estaba exagerando hasta que abrí uno de los contenedores de basura del edificio días después y encontré varias prendas prácticamente nuevas. Vestidos. Blusas. Pantalones. Todo usado quizá una o dos veces. Cuando la confronté ya estaba realmente molesto. ¿Tú entiendes lo absurdo que es esto? Ella se encogió de hombros. Tranquilo. Las tiraba porque al final no me gustaban tanto y no las usaría otra vez. Eso no tiene sentido. Claro que tiene sentido. No, Carmen. No es normal comprar ropa cada semana para después tirarla a la basura. Ella dejó el bolso sobre la mesa con evidente fastidio. ¿Sabes qué pasa contigo? Que tienes mentalidad de escasez. Esa frase me irritó muchísimo. No es mentalidad de escasez. Es sentido común. No, Juan Pablo. Es mentalidad pobre. Por eso mucha gente nunca sale adelante. La discusión duró horas. Le dije que estaba desperdiciando dinero de manera ridícula. Que aunque yo tuviera ingresos buenos, eso no significaba vivir como si todo fuera infinito. Ella parecía genuinamente incapaz de entender el problema. Como si el simple hecho de tirar ropa nueva no tuviera nada de malo. Finalmente me prometió cambiar. Y honestamente, durante algunos meses pareció hacerlo. Comenzó a gastar menos. O al menos eso aparentaba. Ya no llegaban tantas cajas al departamento. Dejó de presumir compras absurdas y las discusiones disminuyeron un poco. Yo pensé que quizá habíamos pasado la peor etapa. Pero en retrospectiva creo que simplemente estaba preparando algo más grande. Porque Carmen comenzó a distanciarse emocionalmente. Pasaba más tiempo fuera. Empezó a cuidar muchísimo más su apariencia. Más de lo normal incluso para ella. Iba al gimnasio 2 veces al día algunos fines de semana. Cambió su forma de vestir otra vez, ahora mucho más provocativa y llamativa. También se volvió extremadamente protectora con su teléfono. Antes lo dejaba en cualquier lado. Ahora siempre estaba boca abajo. Siempre. Si le llegaba un mensaje, sonreía mirando la pantalla y luego bloqueaba el celular rápidamente. Varias veces pensé en preguntarle directamente si estaba pasando algo. Pero sinceramente no quería convertirme en ese tipo paranoico que revisa teléfonos y empieza peleas sin pruebas. Hasta que una noche todo explotó. Recuerdo perfectamente el momento. Era jueves. Yo había llegado agotado después de revisar problemas con proveedores en 2 sucursales. Entré al departamento y Carmen estaba sentada en la sala tomando vino. Se veía demasiado tranquila. Demasiado preparada. En cuanto me senté, dijo: Necesitamos hablar. Esa frase ya me puso incómodo. ¿Qué pasó?
Ella tomó aire como si estuviera a punto de decir algo completamente razonable. He estado pensando mucho sobre mi vida. Yo no respondí. Siento que necesito descubrirme a mí misma. Ahí empecé a sospechar hacia dónde iba esto. ¿Qué significa eso? Entonces soltó la frase exacta que todavía recuerdo palabra por palabra. Quiero salir con otros chicos para descubrirme a mí misma. Espero seas maduro y continúes pagando las cuentas. Hubo unos segundos de silencio absoluto. Creo que honestamente pensé que era una broma horrible. ¿Qué? Ella me miró como si estuviera explicando algo completamente lógico. No quiero terminar contigo. Solo quiero experimentar otras cosas. ¿Estás escuchando lo que dices? Sí. Y creo que una relación madura debería permitir crecer a las personas. Sentí una mezcla rarísima entre enojo y confusión. ¿Quieres salir con otros hombres, pero seguir viviendo aquí mientras yo pago todo? Ella suspiró como si yo fuera el complicado. Juan Pablo, llevamos años juntos. No puedes reaccionar como adolescente posesivo. No estoy siendo posesivo. Estoy intentando entender qué demonios acabas de decirme. Entonces vino la parte que más me golpeó. Ella se levantó del sofá y comenzó a caminar lentamente por la sala mientras hablaba. Cuando te conocí pensé que estabas construyendo algo grande. Un hombre exitoso. Ambicioso. Pero últimamente siento que tienes mentalidad de asalariado. Sentí literalmente un vacío en el estómago. ¿Qué significa eso? Te asusta gastar. Te asusta vivir. Todo el tiempo estás preocupado por dinero aunque tienes empresas funcionando. Porque así funcionan los negocios. Ella negó con la cabeza. No. Así piensa la gente mediocre. Después me miró directamente y dijo. Yo no quiero limitar mi vida por miedo. La conversación siguió empeorando. Ella hablaba como si hubiera descubierto una nueva filosofía de vida donde el problema era que yo no pensaba en grande. Según ella, las personas realmente exitosas disfrutaban sin culpa, gastaban sin miedo y no se aferraban a relaciones tradicionales. Y entonces finalmente entendí algo. Carmen no veía estabilidad. La veía aburrimiento. No veía responsabilidad. La veía debilidad. Cuando terminó de hablar, simplemente dijo. Solo necesito que sigas ayudándome con las cuentas mientras organizo las cosas. Y ahí ocurrió algo extraño. Porque de repente dejé de sentir ganas de discutir. La miré unos segundos y entendí que ya no estaba hablando con la mujer que conocí años atrás. O quizá nunca la conocí realmente. Entonces respondí con la voz más tranquila que pude. Claro. No te preocupes. Vete tranquila. Ella pareció sorprendida por mi reacción. Como si esperara gritos. Como si quisiera una pelea. Pero yo ya estaba empezando a pensar en otra cosa. Las deudas. Antes de salir del departamento tomó su bolso y dijo. Bien. Entonces desinstalaré las apps del banco de mi teléfono. Te mando por WhatsApp mis datos para que abras las aplicaciones en tu celular porque no quiero ni preocuparme por eso. Recuerdo quedarme mirándola en silencio. Ella continuó hablando mientras buscaba las llaves. Así puedes pagar todo directamente y no tenemos que estar hablando de eso. Después caminó hacia la puerta y agregó. Nos vemos mañana en el trabajo. Y se fue. Ni siquiera esperó respuesta. Cuando la puerta se cerró, me quedé sentado varios minutos en completo silencio. Creo que ese fue el momento exacto donde algo dentro de mí cambió definitivamente. Porque hasta entonces todavía intentaba justificarla. Pensaba que quizá estaba confundida, influenciada por redes sociales, amistades superficiales o una especie de crisis emocional. Pero esa conversación me hizo entender algo mucho más simple. Carmen realmente creía que yo existía para sostener la vida que ella quería. Y por primera vez desde que la conocí, dejé de sentir culpa. Esa misma noche tomé decisiones que llevaba meses postergando. Primero hablé con el contador y con recursos humanos. Legalmente Carmen no era indispensable en la empresa.
Su puesto podía modificarse sin problema porque técnicamente seguía siendo parte del equipo administrativo y no socia del negocio. Así que la removí del puesto gerencial. Y después hice algo que sinceramente debía hacer mucho antes. Llamé a Daniela. Daniela era la empleada a la que Carmen había humillado meses atrás hasta hacerla llorar frente a otros trabajadores. Una de las mejores supervisoras que había tenido y alguien que renunció porque ya no soportaba el ambiente que Carmen generaba. Cuando le ofrecí regresar como gerente de la sucursal principal, se quedó en silencio unos segundos. ¿Está hablando en serio? Sí. ¿Carmen sigue trabajando ahí? Sí. Pero ya no tendrá autoridad sobre nadie. Daniela aceptó volver 2 días después. Y honestamente fue una de las mejores decisiones que tomé. La mañana en que fui personalmente a informar los cambios sabía perfectamente que Carmen iba a reaccionar mal. Pero incluso así, no esperaba el nivel de arrogancia que mostró. Entré a la sucursal cerca del mediodía. Daniela ya estaba revisando inventario y organizando algunas cosas con los empleados. El ambiente era distinto. Más relajado. Varias personas incluso parecían contentas de verla de regreso. Carmen llegó unos minutos después. En cuanto vio a Daniela detrás del escritorio administrativo, frunció el ceño inmediatamente. ¿Qué hace ella aquí? Daniela levantó la vista con tranquilidad. Trabajando. Carmen me miró confundida. ¿Qué significa esto? Respiré hondo antes de responder. Desde hoy Daniela será la nueva gerente de esta sucursal. El rostro de Carmen cambió por completo. Primero sorpresa. Luego enojo. Después algo parecido al desprecio. ¿Me estás hablando en serio? Sí. ¿Me quitas mi puesto para dárselo a ella? Daniela intentó mantenerse al margen y siguió revisando unos documentos, pero Carmen ya estaba alterándose. Juan Pablo, esta mujer renunció porque no soportaba presión. No puedes ponerla de gerente. Daniela respondió sin levantar demasiado la voz. No renuncié por presión. Renuncié por faltas de respeto. Eso hizo explotar a Carmen. Tú cállate. Nadie te está hablando. La cafetería estaba llena de clientes y varios empleados comenzaron a mirar incómodos. Entonces Daniela dijo algo que sinceramente me sorprendió por lo calmada que sonó. Estás en horario laboral. Si tienes asuntos personales, puedes hablarlos cuando termine tu turno. Carmen giró lentamente hacia ella con una expresión llena de desprecio. Tú no me hables, gata igualada. El silencio en la cafetería fue inmediato. Varios empleados se quedaron congelados. Incluso algunos clientes voltearon. Y entonces Carmen me señaló directamente. Juan Pablo, quiero que despidas a esta tipa ahora mismo. La miré unos segundos. Por primera vez en mucho tiempo no sentí necesidad de calmarla. No sentí necesidad de justificarla. Solo cansancio. Respeta a tu gerente, Carmen. Ella abrió los ojos sorprendida. ¿Qué dijiste? ¿Escuchaste bien? Daniela es tu gerente ahora. Vuelve a tu puesto de trabajo. Creo que nunca olvidaré la cara que puso en ese momento. Era como si genuinamente no pudiera creer que alguien le hablara así. Mucho menos yo. ¿Me estás humillando delante de empleados? No. Estoy poniendo límites que debí poner hace tiempo. Ella comenzó a reírse, pero era una risa nerviosa, llena de rabia. Increíble. ¿De verdad eres un hombre débil? No respondí. Entonces tomó su bolso con brusquedad. ¿Sabes qué? Quédate con tu cafetería mediocre y tus empleados mediocres. Y salió de la sucursal azotando la puerta. El ambiente quedó incómodo varios segundos. Hasta que uno de los baristas soltó lentamente. Bueno, eso fue intenso. Algunos empleados se rieron nerviosamente. Y Daniela simplemente suspiró agotada. Las semanas siguientes fueron extrañas. El primer mensaje llegó aproximadamente 15 días después de nuestra discusión. Me están llamando los bancos. Paga, idiota. No quiero que me sigan molestando. Lo leí.
Y no respondí. Después llegaron más mensajes. Ya venció una tarjeta. ¿Vas a ignorarme? Los intereses están subiendo. No juegues conmigo. Seguí sin responder. Y entonces una noche apareció en la casa. Golpeó la puerta con fuerza hasta que abrí. En cuanto entró comenzó a hablar casi gritando. Eres un imbécil. La fecha de pago pasó hace casi 2 semanas. Yo estaba sentado en la sala viendo documentos de la empresa y ni siquiera me levanté. Y ella parecía fuera de sí. ¿Cómo que y? Paga. Los intereses me van a consumir. La miré directamente por primera vez en varios días. Esa tarjeta no es mía. El silencio duró apenas un segundo antes de que explotara. Claro que es tu problema. Me dijiste que no me preocupara. Sí. Y tú decidiste interpretar eso como quisiste. Ella comenzó a caminar de un lado a otro completamente desesperada. No puedo pagar eso sola. Entonces no debiste gastar tanto. No entiendes cómo funcionan estas cosas. Eso me hizo soltar una pequeña risa incrédula. No, Carmen. Creo que justamente tú eres la que no entiende cómo funcionan. Ella empezó a hablar más rápido, casi atropellando las palabras. Compré cosas pensando que íbamos a seguir juntos. Pensando que ibas a apoyarme. Te apoyé durante años. Porque eras mi pareja. Y tú querías salir con otros hombres mientras yo seguía pagando todo. Eso la hizo callar unos segundos. Por primera vez pareció darse cuenta de cómo sonaba realmente toda la situación. Pero el orgullo le duró poco. No puedes dejarme sola con esto. Sí puedo. Entonces ocurrió algo que sinceramente no esperaba. Carmen empezó a llorar. No lágrimas discretas. Llorar de verdad. Se sentó en el sofá cubriéndose el rostro mientras hablaba. Amor, por favor, no puedo pagar eso, es muchísimo dinero. La palabra amor sonó extraña después de todo lo que había pasado. ¿Cuánto debes realmente? Ella dudó antes de responder. Eso ya me dio mala espina. No sé exactamente. ¿Cuánto? Finalmente dijo una cantidad que honestamente me dejó helado. Había gastado una suma absurda. Principalmente en ropa, perfumes, maquillaje y 2 bolsos de diseñador ridículamente caros. Solo uno de los bolsos costaba más que el automóvil de algunos de mis empleados. Me quedé varios segundos en silencio procesando la cifra. ¿Tú estás enferma? Ella volvió a llorar. Pensé que podría manejarlo. ¿Cómo? No sé. Exacto. No pensaste. Entonces comenzó a suplicarme. Que la ayudara. Que ella cambiaría. Que estaba confundida. Que había cometido errores. Pero mientras la escuchaba, entendí algo importante. Carmen no lloraba por haberme lastimado. Lloraba porque por primera vez las consecuencias habían llegado. Ya no había alguien cubriendo todo detrás de ella. Ya no había una tarjeta infinita. Ya no había un hombre resolviendo cada desastre. Y honestamente, después de años construyendo un negocio desde cero, viendo a empleados esforzarse diariamente para sobrevivir, sacrificando tiempo, sueño y estabilidad emocional. Me resultaba imposible sentir lástima por alguien que literalmente tiraba ropa a la basura porque ya no le gustaba. Así que me levanté y abrí la puerta del departamento. Juan Pablo, por favor. Eso no es asunto mío. Ella me miró completamente destruida. ¿De verdad vas a dejarme así? Tú te dejaste así sola. La discusión continuó varios minutos más. Gritos. Llanto. Insultos. Intentos de manipulación. Pero ya no funcionaba. Finalmente tomó su bolso y salió llorando del departamento. Y esa noche, por primera vez en muchísimo tiempo, el silencio de la casa me dio paz.